Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Un gusto saludarlos, amigos oyentes. Soy Hernán Higuera, estoy reemplazándole a Fausto Yepes. Llegué un poquito tarde, el tráfico de Quito está complicado, pero ya estamos con ustedes para entregarles todas las noticias y, por supuesto, la información y las entrevistas. La bancada de ADN presentó quejas y querellas contra Juan González, a quien señalan por calumnias y presunto cobro de diezmos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Estamos en contacto con Héctor Rodríguez, él es asambleísta por la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar de un tema que no es nuevo, lamentablemente, en la Asamblea. Otra vez las denuncias por diezmos en la Revolución Ciudadana. Surge, sin duda alguna, después de una acusación que hizo la Revolución Ciudadana a ADN por supuestos autoatentados, y ahora el conflicto político se va a la Asamblea Nacional por una nueva denuncia de diezmos. Asambleísta Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo toman ustedes esta denuncia en donde se dice que un funcionario del nada más y nada menos que el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana envió un documento en donde se dice que le obligaron a pagar $2,000 por pasajes aéreos y por mantenimiento de un auto? Otra vez el país en esta nueva escena de diezmos en la Asamblea. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Definitivamente es una contemporización, una coincidencia no tan agradable para nadie. El hecho de que luego de una denuncia gravísima sobre el caso Porsche se extiendan una serie de acusaciones que hasta el momento no se han probado sobre este tema de los diezmos. Sin embargo, los temas de fondo en el país tienen cada vez mayor opacidad. Por ejemplo, declararle de una manera absolutamente injustificada como confidencial al proceso de Helberg, o querer desviar la atención de los casos importantes de fiscalización, como el caso Progen y el caso Progen 2.0, el caso Austral o el caso ATM, realmente representan no solamente una sorpresa, sino una constante en la gestión de ADN al frente de la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de desviar los temas, ¿no? Se trata de responderle al país. Si bien los unos tienen que responder, los otros también, porque este fantasma de los diezmos nunca nos deja en paz a los ecuatorianos, así como no nos dejan en paz los contratos mal firmados y no ejecutados, la chatarra de la que le llenan al país. La asambleísta Ana Belén Tapia de ADN estuvo en estos micrófonos y dijo lo siguiente al caso del que estamos hablando. La denuncia que llegó a mi correo Simbra, ¿no? Que es el correo oficial de la Asamblea Nacional por parte del ex asistente, adjunta documentación que está también notariada, materializada en cuanto a transferencias de dinero, ¿no? Que es por una suma de aproximadamente $2,000. $2,000. $2,000, así es. Eso es recibir un dinero indebido, ¿no? Montos de $45 para mantenimiento y cambio de aceite de su vehículo, montos para pasajes de avión, montos para pasajes también por tierra, ¿no? En transporte interprovincial, y realmente aquí vemos cómo después de que el ex asistente le pide la devolución, porque se supone que es un préstamo, le pide la devolución, bueno, ahí empieza el maltrato, la presión. ¿Han hablado, después de escuchar esto, han hablado ustedes con Juan Andrés González, quien es el asambleísta acusado? Sí, al interior de la bancada hemos tenido un procesamiento. Creo que es necesario garantizar el debido proceso y que se esclarezcan dentro del campo, que se vaya a juzgar este presunto ilícito, tenga la oportunidad de presentar las pruebas de descargo. Ahora, tanto dentro de los medios de comunicación como en la sociedad en conjunto, es necesario que se tenga acceso a la verdad y la versión de las dos partes. Por eso estamos preguntando, ¿no? Queríamos saber si ustedes... El vocero sobre el tema
puntual de Juan Andrés González es Juan Andrés González, y oportunamente ya cuando se le llame al CAL a tener y en el comité de ética las pruebas de descargo, pues oportunamente también se las desvirtuará con las transferencias de vuelta y los elementos objetivos que desvirtúan la acusación de la digamos ahora diezmos, mañana acusaciones indebidas, pasado cualquier otro elemento que trate de disuadir a Juan Andrés de efectuar su fiscalización sobre el caso Porsche, que estaba llevándolo de una manera abierta y pública. Para su conocimiento nada más y el de nuestra audiencia también, durante todo el día nuestra producción ha llamado al asambleísta Juan Andrés González sin tener una respuesta, ni siquiera una contestación, menos una devolución de un mensaje. Entonces sí estamos preocupados porque nuevamente esta situación vuelve a la asamblea, ya sea que de un lado se acusan, del otro también, pero es que no logramos superar estos temas en el legislativo, en el primer poder del Estado. El primer poder del Estado debe discutir los asuntos públicos y procesarlos de una manera totalmente ágil, ¿no? En el comité de ética se tendrán que evacuar tanto las pruebas de cargo como las de descargo. La asambleísta Tapia tiene toda la legitimidad para hacer la acusación, así como Juan Andrés González tendrá el tiempo necesario para poner sus alegatos de descargo, como son las transferencias de vuelta al exfuncionario de la legislatura. Yo creo que en honor a la magistratura de la Asamblea, los asuntos públicos que debemos tratar son realmente graves en este espacio. A mí me llaman a una entrevista justamente para discutir esos asuntos públicos, no sobre Juan Andrés González o cualquier otro compañero que puntualmente haga la vocería respecto de sus propios elementos, ¿no? Uh-huh. Y le vamos a preguntar sin duda de los otros temas, pero sí nos gustaría tener en claro cuál va a ser la política de la Revolución Ciudadana si es que vuelven a encontrar o se llega a aprobar, después de escuchar evidentemente al asambleísta Andrés González, las pruebas de descargo. ¿Cuál va a ser su posición? Porque el periodo legislativo apenas empieza y volvemos a tener un caso como estos. Entiendo que ustedes han discutido muchas veces estos temas al interior del bloque legislativo y preguntarse, bueno, ¿alguien más está metido en eso? Me imagino que hicieron ese ejercicio, ¿o no? Por supuesto, cuando hubo la acusación a la compañera Nuria Butiñá, también hubo un procesamiento colectivo y el respaldo luego que ella exhibió las pruebas de descargo. Uh-huh. No hay razón alguna para no escuchar la otra parte. Creo que el ejercicio elemental del debido proceso nos lleva a una situación en la cual públicamente hacemos un llamado a que se establezca una discusión pública sobre los asuntos de fondo, que es podemos hablar del fracaso de la política económica, los problemas de seguridad, los problemas en la legislatura de no tratar una agenda legislativa profunda. Podemos tratar de esos temas con mucho gusto, pero como explico, el asambleísta González tiene una argumentación de descargo que oportunamente se la resolverá en el comité de ética cuando sea convocado. Pero de lo que les ha dicho a ustedes, ¿obligó o no a este funcionario a pagar los pasajes aéreos? Pues por supuesto que no, hay un razonamiento y una prueba de descargo que va a desvirtuar la acusación sin duda. Bien, como le dije, hay que preguntarle también de lo otro, el tema de la ausencia de fiscalización frente a algunos contratos que le van a hacer falta al país después de un año de haber estado a la espera de que se conecte nueva energía, termoeléctrica en este caso, y no la tenemos, pero parece que la Asamblea no tiene, al menos el bloque oficialista, la intención de al menos hablar de estos particulares casos.
Hernán, la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales, en la cual yo me pertenezco, abocó conocimiento en junio de este año sobre la fiscalización al caso Progen, ATM y los otros casos relacionados con la corrupción en el sector eléctrico. Y lamentablemente tuvimos una respuesta de parte de la presidencia de la Asamblea y del CAL extirpando esa capacidad de control sobre estos temas, restándole la posibilidad a la Asamblea de conocer un informe imparcial, un informe que fiscalice realmente estos elementos y que en últimas cumpla con las recomendaciones incluso de un juicio político a la ministra Manzano de encontrarse los indicios que la opinión pública ya los tiene en su frente, que es contratos de generadores dañados, de generadores obsoletos, de generadores no coincidentes con la realidad técnica de nuestro sistema nacional interconectado, y lo que es peor, contratos sin las debidas garantías que han estafado la fe pública y que tienen un indicio de corrupción enorme sobre el gobierno de Daniel Noboa. En realidad esto no es nuevo para el país, ¿no? Ya desde gobiernos anteriores lo venimos sufriendo, ya el país, esto ya es como una pastilla de todos los días. Coca-Cola Sinclair tuvo los mismos problemas, ¿no? Así que no, o sea, lo que hay que individualizar es sobre cada uno de los... Sí, lo que quiero decir es que ni el uno es santo ni el otro tampoco. O sea, el país se viene tomando estas pastillas ya desde hace varios años. O sea, para no olvidarnos nada más. Analicemos el caso de Progen y veamos cómo en el primer contrato son 140 millones de dólares, en el segundo contrato 20 millones de dólares, en el caso de ATM tenemos más de 40 millones de dólares y ahora en el caso de Austral otros 30 millones de dólares con los mismos problemas. De hecho, se registran elementos. Fausto tuvo justamente acceso a una comunicación interna de SELEC, donde los funcionarios de SELEC se rehúsan a seguir trabajando sobre estas lógicas de contratación sin los debidos estudios técnicos que garanticen la pertinencia y que garanticen sobre todo la idoneidad técnica de los contratos. Se contrata sin estudios, se asigna a dedo y se corrompe la fe pública. En eso tiene toda la razón y le doy toda la razón. De hecho, uno lee estos informes a los que usted hace mención y uno se queda absorto. Y particularmente le digo, porque me ha tocado leer y también leí el de Coca-Cola Sinclair y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo el país tiene que sangrar los recursos de estas maneras, de estas formas? Y un poco la pregunta que quiero hacerle ahí es, ¿cómo fiscalizamos si también tenemos un pasado? No me refiero a ustedes exactamente como asambleístas que les tocó este periodo, pero sí, por ejemplo, a los anteriores periodos que tampoco fiscalizaron. Bueno, hay un proceso, digamos, constitucional que llama la atención en su incumplimiento, que es precisamente el llamamiento, primero, a cumplir con los pedidos de información. Muchos de los ministros no y se rehúsan a no entregar la información debida que requiere el primer poder del Estado. Parece que hay una instrucción de parte de Carondelet a no cumplir con esta función cuando se hace opaco y cuando la opinión pública toma conocimiento de estos elementos de corrupción a primera vista, lo que hacen es tapar o tratar de tapar el sol con un dedo a la hora de señalar a los contratos como contratos de carácter reservado, lo cual me parece hasta ilógico y totalmente burlesco de la fe pública. Nosotros vemos con total preocupación cómo el contrato de Helberth, que tiene toda una historia precontractual, un anuncio presidencial. Daniel Noboa anunció que ya estaba en camino el contrato de Helberth y así Galo Arellano, que usted lo conoce, es un periodista de investigación, un profesional destacado, hace el requerimiento de información que nosotros como asambleístas también lo requerimos oficialmente y nos damos cuenta que hay una espiral de corrupción que es una constante en el manejo de lo público y eso puede ser del gobierno de Lasso, puede ser del gobierno de Borja, puede
puede ser el gobierno de Sixto Durán, puede ser cualquier gobierno, pero nuestra labor como asambleísta es llamar la atención, utilizar estos espacios cuando no nos permiten hacer llamamientos a juicio político, como en el caso del ex ministro de Salud. Se impide el tratamiento de un tema tan importante con la herramienta democrática y la herramienta constitucional de fiscalización que es el juicio político, con una excusa realmente absurda. Y de lo que ¿para vemos, qué se va a llamar a juicio político si es un funcionario nuevo? O sea, por favor. Y de lo que vemos, lo que va a pasar ahí en la asamblea es que va a haber una lluvia de acusaciones mutuas, ¿no? Más no claridad de los temas. Ni de un lado ni del otro. No, en lugar de resolver. Claro. Porque si yo te acuso a ti, Edgar Lama, de haber sido el artífice de la corrupción en el IES, la respuesta no puede ser: Héctor Rodríguez tiene un caso de diezmo, claro. Debemos resolver paso a paso y acusación por acusación en el espacio de lo público y resolviendo los problemas políticos en el seno de la asamblea. Y en eso vamos perdiendo el tiempo, porque los proyectos de ley se van quedando, los que se pensaba iban a mejorar. ¿Qué proyectos de ley se han quedado? Por ejemplo, la ley orgánica o la reformatoria de la ley de garantías jurisdiccionales. Esa es una ley importantísima que tiene que resolver, y que hace 4 meses la presidencia de la Asamblea autoriza o el Pleno autoriza a la presidencia de la Asamblea para que se delegue a la Comisión de Garantías Constitucionales a que lo vuelva a tratar, y 8 días para volver al Pleno, pero hasta ahora no vuelve al Pleno. Y hemos tenido un mes, óigase bien, Hernán, un mes en el cual nos han puesto una agenda de llorar. Una agenda donde se discute... Sí, el país se da cuenta también cómo cambian el orden del día estratégicamente, no se aborda absolutamente nada. Cambios de orden Tampoco del otro lado hay que... Yo no diría estratégicos, yo diría absolutamente de pérdida de tiempo. Cambios de orden del día que nada tienen que ver con el tratamiento de los problemas fundamentales. Lo cierto es que la Asamblea no le está dando resultados al país. Eso es la gran conclusión, digamos. En lo global estamos enfrascados en yo te acuso, tú me acusas. ¿Quién es el responsable de la agenda legislativa? Entiendo que el presidente de la Asamblea, ¿no? ¿Y a qué partido se lo debemos esto? A la mayoría de ADN. Uh-huh. Bueno, es una historia que se repite lamentablemente. Esto ya lo habíamos vivido antes. Si vemos la producción legislativa en el ciclo anterior, que estaba Viviana Veloz al frente, vemos una producción de 4-1. 4-1 en términos de leyes. ¿Cómo pueden cambiar ustedes también la actitud que tienen en la Asamblea de pararse, gritar, salirse? Pero solamente ¿cómo? No me dan la palabra. ¿Han pensado en alguna otra forma de legislar, de hacer sentir su voz? No solamente levantarse. Hernán, si es que uno pide 24 veces la palabra, formalmente cumpliendo la normativa y el protocolo y el sistema informático que está para el efecto, y el compañero que se levanta a hablar con el presidente, que es el que distribuye la palabra, y le pide de favor que le priorice dentro de las intervenciones, y le dice que no, porque no le da la gana, ¿qué opción tenemos si no es protestar? Ok. Hasta ahí nos quedamos, asambleísta Rodríguez. Le agradezco mucho. Que hasta ahí nos quedamos, le digo, se nos acabó el tiempo. Hubiese sido preferible hablar de la segunda parte de la entrevista un poco más de tiempo que la primera. Pero bueno, y habrá el suficiente tiempo cuando tengamos las pruebas, cuando el asambleísta involucrado nos diga cómo se va a defender, qué hay. Ahí le invitan Por supuesto que sí. Tenga la certeza de que así lo haremos. Sobre los proyectos de ley que hemos presentado y sobre los casos de fiscalización que hemos encabezado. Con mucho gusto y muchísimas gracias, Hernán. Gracias, asambleísta. Siempre tenemos un tiempo limitado acá, tenemos más invitados también y otros temas que abordar. Le agradecemos por atendernos. Un abrazo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.